Buenas tardes. Hoy vamos a tocar algunos temas que se refieren a un concepto básico de sus profesiones, incluyendo, obviamente, la economía. El primer punto es recordar que en todas las sociedades existen innumerables bienes y servicios. Ustedes se pueden preguntar, cuando van a lo que se llamamos hoy en día una gran superficie, ¿cuántos productos hay allí? Y probablemente van a encontrar un número que los dejará sorprendidos, o al menos un poco sorprendidos. Pero adicionalmente, tenemos al alcance de un dedo miles y miles y miles de productos y de servicios. El punto que sigue es realmente comprender algo muy elemental, algo muy simple. Y es que todo bien y todo servicio tiene una función específica. Aunque algunos bienes y algunos servicios pueden presentar simultáneamente una diversidad de funciones. Piense por un momento en el número de medicamentos que existen para la tos o todo tipo de medicamento. Si usted le preguntan a una persona, a un profesional de la farmacia, él le dirá que los medicamentos tienen algo que se llama el principio activo, o sea, la sustancia que actúa positivamente sobre alguna enfermedad o sobre alguna dolencia. Y adicionalmente, ese principio activo se suele complementar con algo que, por ejemplo, haga agradable para los niños que el medicamento sea ingerido. De igual manera, podemos hablar de el servicio de Internet que tiene numerosas posibilidades de servicios, comunicación, mensajes, encontrar datos, etcétera, etcétera. Entonces, partamos que un bien o un servicio tiene una función específica para el cual generalmente fue creado. Pero también sabemos, si miramos un poco la historia de la humanidad, que algunos bienes y servicios que fueron creados posteriormente en el mercado se les encuentra algún beneficio adicional o específicamente alguna propiedad para actuar en algo que no se había pensado inicialmente. Ahora que está tan de moda el COVID-19, se ha experimentado con un medicamento contra la tuberculosis bajo el principio de que el COVID afecta principalmente los pulmones. Y todos sabemos que la tuberculosis también afecta esa parte del cuerpo humano. Dicho eso, entonces vamos a considerar otro punto y es recordar brevemente el modelo de Porter. El modelo que para mí sigue siendo el mejor modelo de mercado que existe.
y que adicionalmente es un modelo que no es que se adapte para la gestión de las empresas públicas y privadas, sino que podríamos decir fue creado ex profeso para la gestión, para la dirección, para la ejecución de las políticas, de alcanzar los objetivos de las organizaciones. Hoy en día, después de los años que han pasado desde que Porter lanzó la idea, el modelo tiene múltiples usos. Curiosamente, diría que donde quizás es menos utilizado es en la gestión, de entender cómo actúan los mercados. Si ustedes desglosan, si ustedes examinan cuidadosamente cada uno de los componentes, encontrarán que hay dos tipos de variables, de elementos que componen cada una de las fuerzas. Y sobre cada una de ellas hay una especie de tres luces, una roja, una amarilla y una verde. Mientras haya luz verde, no hay casi nada de qué preocuparse. Cuando se enciende la luz amarilla, hay que empezar a pensar en cómo eso puede afectar el comportamiento de mi empresa en el mercado. Veamos un ejemplo. Tomemos en Cali. En Cali, en algún tiempo, dominaba la comunicación telefónica de voz en nuestra ciudad. De hecho, yo recuerdo hace como 3 siglos que si uno hacía la solicitud, y es parte de una gestión que nunca ha mejorado, podían tomar 2 o 3 años para que instalaran en cada casa el teléfono, que además era, dijéramos, un único modelo. Pero luego se introdujo una innovación tecnológica que conocemos hoy en día como el celular y toda una gama amplia de modelos y toda una amplia gama de servicios incorporado a cada uno de ellos y, y lo subsiguiente, plataformas, mensajes, voz, datos, correos, etcétera, etcétera. Detrás de todo eso, ¿qué era lo que había? Y esa es una idea que es clave en los mercados. Lo que facilitó la entrada en el mercado de la comunicación era fundamentalmente no la innovación tecnológica, que de hecho también tiene detrás de ella algo que no vemos, y es ingentes cantidades de capital, grandes sumas de capital, que permitieron el desarrollo tecnológico en una actividad que es muy importante en los mercados y que se llama investigación y desarrollo. O sea, ese par de palabras significa que algo que hay que estar haciendo en el mercado o que hay que estar atento es investigar
posibles productos para llevarlos al mercado. Y hay muchas empresas, como en el caso de los medicamentos, que gastan millones y millones y millones de dólares haciendo investigación en etapas generalmente no breves para desarrollar algún producto que posteriormente sirva para solucionar problemas de la salud en millones de personas. Y ahí aparece otro concepto de mercado. El concepto de mercado está íntimamente ligado a la idea de que parte de su éxito sea masivo. Por eso, en el caso de los medicamentos, existe un concepto que se llama las enfermedades huérfanas. Desde hace mucho tiempo, los seres humanos sabemos que hay algunas enfermedades, algunas dolencias que ocurren en un número muy reducido de personas y que por lo tanto, óigase bien, así suene descarnado, no vale la pena gastar millones de dólares para curar 10 pacientes, 20 pacientes, 100 pacientes, 1000 pacientes. De manera que atado al concepto de mercado está el concepto fundamental de que sea masivo. Y que sea masivo significa que exista una cadena del valor que enlace países o regiones de los países de gran superficie. Volviendo a las fuerzas, hay que recordar también que de las 5 fuerzas hay 4 que nos interesan desglosar, que nos interesa analizar, que nos interesa posiblemente modificar, porque hay un principio subyacente en las 5 fuerzas y es que el capitalismo no se desarrolla en forma lineal. O sea, el capitalismo no es semejante década tras década. Hay una serie de variables que lo alteran. Y las alteraciones ocurren al interior, imagínense en unas botellas, 5, 6, qué sé yo, 8 botellas, donde lo que hay adentro de cada botella cambia con el tiempo, pero la botella permanece. O sea, la botella sí pasa de una década a otra década. Por ejemplo, la concentración en los mercados es una botella. Las formas de adelantar la concentración en los mercados es otra cosa. O sea, hoy en día no se concentran los mercados de la misma manera en que se producía la concentración hace 2 siglos, hace 1 siglo, hace 50 años. Ejemplo sencillo es que antes sus padres, sus abuelos hablaban de multinacionales. Hoy día hablamos de multinacionales y multilatinas, lo cual quiere decir que hay algunas empresas de América Latina que no solamente operan en su país de origen, sino que operan en otros países de América Latina. Por ejemplo, el caso del sector financiero colombiano, que domina una buena parte del mercado financiero de Centroamérica. Entonces volvamos a las fuerzas. Las fuerzas es como las botellas.
Las botellas son las mismas, o sea, hay posibilidad de que alguien llegue al mercado. Como le pasó en Cali, que llegaron unas empresas de telecomunicaciones respaldadas por capitales gigantescos, multinacionales y con innovaciones tecnológicas que cambiaron dramáticamente el mercado de la telefonía en la ciudad. De hecho, todos sabemos que lo que en Cali llama negocios, o sea, un negocio es la electricidad, otro negocio es el agua, otro negocio es la telefonía. De ellas, la telefonía es un lastre, un pésimo lastre en las finanzas en Cali. De hecho, se habla mucho de que el año pasado aportó, entre comillas, a en Cali más de 100.000 o 100.000 millones de pesos de pérdidas. Pero cada vez que pensemos en las fuerzas, y sigamos con el ejemplo de en Cali, las fuerzas están íntimamente ligadas a la calidad de la gestión. Y ahí no hay ninguna diferencia, no debería existir ninguna diferencia entre el sector privado y el sector público. La gestión es la gestión. El éxito empresarial es indiferente si es público o es privado. La única diferencia es al final quién o qué parte de la sociedad aprovecha las ganancias. En el caso de Encali, yo recuerdo que tenía hace como 2 siglos, 15, 20 años, qué sé yo, y se empezaba, o más probablemente, y se empezaba a hablar de que había necesidad de fusionar ese negocio con capital, obviamente en ese caso extranjero, para que eso se tornara en un negocio rentable. Tenemos un ejemplo a la mano, o 2 ejemplos. Repitamos, la empresa de energía de Bogotá, que es un grupo empresarial multilatino, o las empresas públicas de Medellín, que es un grupo empresarial multilatino. El hecho es que no se hizo. ¿Por qué? Pues todos sabemos el por qué. Entonces, hay que interrelacionar 4 de las fuerzas, las posibilidades de organizaciones que lleguen al mercado, los proveedores. Y hagamos un breve paréntesis sobre los proveedores. En los años 50 del siglo pasado llegó a Colombia un ciudadano americano, un economista, que entre otras cosas, y eso hay 2 o 3 ejemplos, de extranjeros que han venido a Colombia y a partir de conocer nuestra realidad han logrado descollar mundialmente. Estoy hablando de Albert Hirschman. Y ciudadano americano naturalizado, pero su origen es Alemania. Y entonces él, entre sus aportes, encontró la importancia de la integración vertical. O sea, en otras palabras, si usted va a Buga, ahí hay una fábrica que hace envases de cristal que posteriormente son utilizados en una organización, en un grupo, para embotellar sus productos. Y hay también una integración horizontal
el mejor ejemplo es lo que ocurrió en dos países, en Japón y en Corea del Sur. En el Japón, recuerdo, eh, esa integración tenía un nombre, el Keirutsu, que era simplemente que a la par de la actividad productiva, habían unos enlaces, ya no, dijéramos, de una cadena de insumos, que sería la integración horizontal vertical, sino una integración horizontal donde una parte de ella era un banco o una entidad financiera que proveía de capital, del capital necesario, o que apalancaba el capital necesario para la producción de bienes y servicios. De igual manera, ese ejemplo se replicó en Corea del Sur. Entonces, cuando hablamos de proveedores, y volvemos al caso de las bebidas azucaradas, hay otro elemento que ya no solamente los envases, sino que es el azúcar. Y hoy día no solamente es el azúcar, sino que son los edulcorantes, porque los hábitos del consumidor han cambiado y las personas desean tomar bebidas gaseosas sin azúcar, o sea, con otro tipo de edulcorantes. Quizás una de las firmas que más ha avanzado en eso es Coca-Cola y otra es el grupo Ardila Lule. En el caso del ejemplo japonés, también hay unos buenos ejemplos en Colombia. Yo no sé si ustedes saben que el periódico de La República es propiedad del grupo Ardila Lule. El Tiempo es propiedad del grupo Aval. RCN es propiedad del grupo Ardila Lule. Y de igual manera, ¿no?, tenemos otros grupos que incursionan en diferentes industrias, o sea, en diferentes mercados, para también buscar una máxima rentabilidad en sus recursos. Entonces, los proveedores son una fuerza muy importante porque también ocurre que al interior de esa fuerza, como en el caso de las gaseosas, no basta con pensar que siempre se va a utilizar azúcar o pensar que siempre van a haber unos sabores tradicionales, sino que probablemente hay que desarrollar otros sabores, ¿no?, lo cual puede implicar tener que ir a buscar algunos proveedores o desarrollar la actividad de aprovisionamiento por el grupo. Tenemos los productos sustitutos, que es algo muy, pero muy interesante. Cuando comenzamos hoy, hablamos de que todo bien o servicio tiene una función específica o puede ser adaptado a varias funciones. Y ahí encontramos que los seres humanos, por ejemplo, requerimos, a menos que adoptemos el principio vegano o vegetariano, a menos que adoptemos ese tipo de conducta, necesitamos, así fuimos construidos desde que nos enderezamos, y un poco antes también, o bastante antes también, necesitamos ingerir proteína. Ahora bien, en términos de proteína hay dos grandes categorías. La proteína de origen vegetal, que es consumida por las personas que creen
que la proteína de origen animal no es beneficiosa para el cuerpo. Al examinar la proteína animal, encontramos que hay diversas fuentes: el ganado vacuno, el ganado porcino, la industria avícola y innumerables fuentes de proteína que provienen de otras especies animales. Inclusive algunas que son exóticas para nosotros, como ocurre que son muy normales en otros países. Entonces, permítanme continuar con mi esquema, que no se me vaya a olvidar. Este es el problema de las transmisiones. El computador se apagó. Entonces, el problema de los sustitutos es que piensen ustedes en que existen un tipo de bienes, tipo de servicios, que prestan una sola función. Por ejemplo, piensen en la gasolina. O sea, yo no puedo ir a una estación de combustible y ser indiferente al tipo de combustible que le van a colocar al vehículo en el cual yo estoy manejando. O sea, yo no puedo decir, póngamele diésel, póngame, qué sé yo, otra mezcla, ¿no? Sí puedo escoger, obviamente, entre gasolina corriente y gasolina extra. Pero esa es una de las fuerzas que hay que ponerle más cuidado, porque el avance tecnológico nos produce no solamente casi que diariamente productos que están destinados a sustituir los que tenemos. Piensen en el televisor. Una cosa es un televisor blanco y negro, otra cosa es un televisor a color simple, y otra cosa es un televisor 4K, y otra cosa será el día que se produzca masivamente el televisor 8K. O sea, todo esas categorías de televisores se traducen en una mejor imagen, se traducen probablemente en un mejor sonido y se traducen en que sustituyen lo que había antes. Difícilmente alguien compraría hoy en día uno de esos televisores que sus abuelos y sus padres conocieron, que tenía como 6 metros de profundidad y una pantalla relativamente pequeña. Hoy en día, un televisor tiene un grosor muy pequeño y su volumen, la calidad de su imagen, es mucho mejor que la del televisor de 6 metros de profundidad. Cuando lo colocaba en la sala de la casa, había que colocarlo en la mitad de la sala para que el resto del televisor quedara contra la pared. Entonces, ahí es donde entra también la investigación y el desarrollo. O sea, ¿qué puedo yo investigar y qué producto puedo desarrollar o qué servicio puedo investigar y desarrollar para sustituir algo de lo que está en el mercado? De manera que esa es una fuerza muy importante. Tenemos la fuerza de los clientes, quizás la fuerza más débil de todo el mercado.
Porque si algo hacen los grupos empresariales, si eso alguien hacen las empresas, es tener y crear constantemente cada vez más poder de mercado. Hoy el director del DANE nos contaba al mediodía que el arroz había subido 300 pesos el kilo. De igual manera había pasado con el huevo. Y en esta época, en estos días que corren, pues que yo sepa, a las gallinas no les ha dado COVID-19. Y mucho menos el arroz ha sido afectado por el coronavirus. Cuando hace una semana los periódicos nos hablaban de la excelente cosecha de arroz que está produciendo en una parte del país. La industria arrocera es una de las industrias no solamente más organizadas, sino que tiene una de las que tiene más poder político, más poder oligopólico y más poder para manejar sus precios y más poder político para resistir los intentos que hace el Estado de importar arroz por el TLC con el fin de tratar de mantener un control sobre los precios. Y los nuevos entrantes. Los nuevos entrantes no es que aparezca un nuevo galán en el barrio. No es que alguien cruce la barrera invisible en alguno de los barrios donde existe. Los nuevos entrantes son fundamentalmente de los siguientes tipos. En Colombia, probablemente ustedes no lo saben, pero hay personas que han creado empresas o empresas que han creado empresas con un buen capital y que andan a la búsqueda de nuevos proyectos para apostar un ingreso exitoso en un mercado. Yo recuerdo un caso, había una persona que venía de Sudáfrica y que fue el gerente de una fábrica de cigarrillos en Colombia, era la Philip Morris. Y él, después de que salió de la empresa, se quedó en Colombia y quizás con otros socios fundó una empresa de esas. Eso se llama Venture Capitals, o sea, algo así como capitales de aventura. Esa es una categoría. La otra categoría son los grandes grupos que tienen grandes piscinas de liquidez y andan a la búsqueda de adquirir empresas, las cuales llevan a la sala de operaciones y hacen un estudio anatómico de la empresa para ver qué es lo que hay que cortar y botar, o sea, suprimir, vender, y qué parte de la empresa vale la pena inyectarle más recursos, potenciarla para que siga en el mercado o para que entre a otro mercado. Tercero, de nuevos entrantes. Hay empresas que adquieren otras empresas que dijéramos ya gozan, entre comillas, de una licencia para entrar a un mercado y participar de él. De tal manera que no incurran en algo que es ilegal y es lo que se llama la posición dominante en el mercado, que no es otra cosa
que tener un poder excesivo en el mercado. Eso lo determina la ley. Por ejemplo, si yo domino el 90% del mercado y no necesito un porcentaje tan alto, 50, algo un poco más, como entiendo que lo hace claro, pues eso se podría llamar posición dominante en el mercado. También hay otra forma, y es por razones geopolíticas. O sea, algún país quiere tener control sobre algún mercado y entonces, con sus lazos con alguna empresa del Estado o una empresa privada, ingresa al mercado. Caso, el de Rusia, que ayudó a Venezuela a evadir el bloqueo de exportación de petróleo por una empresa. Los Estados Unidos le cortan el paso a esa empresa y entonces ahora es una nueva empresa, pero rusa, del Estado, que entra a facilitar la exportación de petróleo para evadir, hasta donde sea posible, el bloqueo que hace los Estados Unidos a los diferentes sectores de la economía venezolana. También hay casos de algunos genios, algunos entrepreneurs. El caso del fundador de Apple, Steve Jobs, que míticamente de un garaje crea un mercado. Y posteriormente, cuando se dan cuenta otras organizaciones u otros estados, pues tratan de entrar al mercado. El caso más famoso reciente es el de la famoso 5G, ¿ya? Una mayor velocidad para transmitir datos y todas esas cosas que ustedes saben. Y es el caso de cómo una empresa china supuestamente tiene unos avances tecnológicos impresionantes y los Estados Unidos consideran que eso afecta su seguridad geopolítica. La hija del dueño de esa empresa, Huawei, está presa en el Canadá, es una especie de rehén, ¿no?, por tratar de evitar que esa empresa adquiera alguna porción del mercado y adquiera, gracias a su tecnología, una capacidad de penetración, porque en estos los mercados existe también una actividad floreciente, muy intensa de espionaje. O sea, empresas y países desean enterarse cómo se hacen algunos bienes, cómo se elaboran algunos servicios en otros países, copiar y producirlos. Esas son las cuatro fuerzas. Hay una quinta fuerza, que llaman quinta fuerza, que para mí nunca ha sido una fuerza. Y ahí es donde creo tener una discrepancia con los, no con Porter, me parece genial, sino con los que estudian este modelo o lo utilizan. Para mí la quinta fuerza realmente no es una fuerza. La quinta fuerza es nada menos y nada más que la arena, el terreno donde las organizaciones, donde los grupos industriales actúan. Piensen entonces que estamos en el circo romano, pequeño círculo con piso de arena, donde los gladiadores se baten a muerte para entretener a los patricios, al César,
a los nobles y al vulgo del pueblo, que ama ver correr la sangre, que brota gracias a la experticia, a la capacidad de escoger, piensen ustedes, un arma y desarrollar una estrategia de combate. Piensen ustedes los dos elementos, un arma y una estrategia de combate para vencer al oponente o a los oponentes. Esa figura a mí me parece, después de ver tantas series sobre esa época, me parece que es la mejor definición de lo que es un mercado. Y si ustedes se tomaron el trabajo de mirar ese video de 4 minutos y pico donde Porter dice que es una estrategia, entonces entenderán que el mejor símil de lo que nos dice Porter es el circo romano. Pero veamos algo más. Pensemos en la estrategia. La estrategia es definir el curso de la organización, de la empresa, del grupo en la arena. Si estamos hablando de un grupo, pues serán varias arenas. O sea, ¿cómo entro? ¿Cómo combato? ¿Y cómo espero, piensen ustedes, que yo sea organización o grupo el único que al final quede en el mercado o que quede cerca de dominar el mayor porcentaje del mercado? En los Estados Unidos, para dar un ejemplo, ahora hay una gran discusión que ha llevado a una decisión política, y es que la carne no puede faltar en la mesa de los americanos. Pero ustedes saben cuántas empresas son las encargadas de producir y procesar la carne que va a la mesa de los americanos. 4. Miren ustedes el grado de concentración de los cárnicos en un país del tamaño de los Estados Unidos y por ende de su economía. Entonces, cada uno de ellos tiene una estrategia y cada uno de ellos ha buscado dominar no solamente al interior de los Estados Unidos, sino al exterior de los Estados Unidos. Pero hay algo más que es interesante. Los chinos han buscado adquirir, para asegurar la provisión de cárnicos para su país, han buscado comprar y lo han logrado en países como Brasil e inclusive tienen intereses en alguna de esas empresas de cárnicos en los Estados Unidos. Es un buen ejemplo de lo que sigue la cadena de valor. Pero terminemos con la arena. Entonces tenemos la estrategia. La estrategia, al final de cuentas, es examinar las 4 fuerzas que hemos mencionado que ustedes pueden estudiar, desglosar sus componentes, añadirle probablemente nuevos componentes, porque el capitalismo nunca es igual en el tiempo, tratar de adivinar el futuro y estar pendiente de cómo esas fuerzas hacen bambolear para un lado, para otro, para atrás o para adelante, lo ideal es para adelante, el barco, el avión. Ustedes han oído hablar
tener el aire o la fuerza en la cola del avión, que es muy diferente a volar contra las corrientes de aire. Entonces, el que dirige a la empresa tiene que estar simultáneamente, como los corredores de bolsa que tienen 4 o 5 monitores de televisión, tiene que estar mirando las fuerzas. Y pensar simultáneamente, de acuerdo con eso, cómo actúa en la arena. Volvamos a la estrategia. Porter nos dice que hay, dijéramos, 2 estrategias básicas. La primera es diferenciar el producto, sobre todo, como por ejemplo, en el caso de la crema dental. La crema dental tiene solamente una función básica, una función abrasiva, que es limpiar nuestra dentadura. Pero si usted va a un supermercado, sobre todo una gran superficie, encuentra innumerables tipos de crema dental que prometen esto, que prometen aquello, que no sé qué, que esta tiene este color, que tiene rayas, que esta es verde, que esta es amarilla, etcétera, etcétera. Diferenciar el producto. O la gasolina. La gasolina es la misma. Simplemente que la distribución la hacen diversas empresas. Y entonces aquí me prometen la medida justa. Aquí me dicen que yo puedo recibir puntos por ser un cliente fiel. Acá me dicen que me ofrecen servicios adicionales como limpiarme el parabrisas, sonreírme, ser amables, etcétera, etcétera, etcétera. O, finalmente, los celulares, pues, en términos de hacer una llamada o recibir una llamada, realmente tienen muy poca diferencia, creo, esto es una adivinanza, en términos si es de altísima gama, de 5 millones de pesos o más, su valor, o si tiene 2 millones, o si tiene lo que llamamos en Colombia, o si es, como decimos en Colombia, una auténtica flecha. Entonces la estrategia es diferenciar el producto, hacerlo sobresalir y en ese mercado masivo examinar qué mercado, perdón, qué porción del mercado yo puedo aislar, segmentar el mercado. Me voy a quedar con esta partecita del mercado, la voy a cultivar y allí voy a ofrecer mis productos. Generalmente se hace con precio, se hace con calidad de servicio. O sea, en otras palabras, no es lo mismo ir a donde venden corrientazos o ir a un restaurante donde las porciones de comida, porque cuido mi dieta, cuido mi figura, es apenas un poco y tiene un montón de dibujos, pues, salsas, etcétera, al lado. Tiene un nombre en francés. Se dice que son tales ingredientes exóticos y cuesta 10 veces más o 5 veces más que un humilde corrientazo. O sea, eso forma parte esencial de la estrategia. Las armas son, en parte, lo que complementa la estrategia en términos de diferenciar el producto o segmentar. Es si yo me enfrento a los otros gladiadores con un hacha, con una espada, con una red, con una lanza, y qué estrategia de lucha sigo después de entender que tal instrumento es muy apropiado para mi estatura,
para mi habilidad de movimiento, para el peso de mi cuerpo, para mi agilidad, etcétera, etcétera, etcétera. O, ¿qué puedo hacer en términos de investigación y desarrollo para tener alguna arma novedosa que el oponente no tenga? Para terminar hoy, veamos la cadena del valor. Si usted ha tenido oportunidad de mirar la cadena del valor, que es no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, podrá observar que está compuesto básicamente por dos tipos de actividades: las actividades de apoyo para la producción y las actividades primarias. Las actividades primarias son 5. La logística interna, que es cómo traer, cómo llevar, cómo reunir los insumos en un sitio para producir el bien. Ahora bien, esa logística implica que no todo lo tenga en un solo país, sino en varios países, como el lápiz del cual nos habla Martín Krause en su explicación del capitalismo. Tenemos las operaciones, el montaje, el ensamblaje, ¿no?, que se hace en un sitio. Y ahí las multinacionales nos han dado muchísimos ejemplos. O sea, por ejemplo, yo tengo el capital, por el cual creo una empresa, la coloco en algún paraíso fiscal, como ha hecho Amazon, ¿no?, como ha hecho Apple, y reúno los materiales de diversos países y monto el computador o el celular en China. La logística externa es llevar el bien a los diversos mercados. La actividad de mercadeo es muy importante, es fundamental. Una actividad de mucha creatividad, mucha imaginación. Y finalmente hay algo en el cual nosotros, las empresas colombianas, realmente suelen fallar: el servicio postventa. Una de las características que yo he visto a lo largo de mis 3 siglos es que el mercadeo es en Colombia bastante bien elaborado. Pero cuando usted llega al sitio final, donde le entregan el producto en su calidad de consumidor, los servicios generalmente no son buenos. Para no hablar de lo que sigue después. O sea, en otras palabras, muchos bienes o servicios requieren un servicio que no necesariamente es gratuito después de que usted ha adquirido el bien o el servicio. ¿Cuántas veces usted no ha oído las quejas sobre el servicio de Internet? ¿Cuántas veces usted no ha oído las quejas en los servicios de las personas que venden, que andan en motos o en bicicleta distribuyendo bienes o servicios, por la calidad de las entregas que hacen, etcétera, etcétera? Las actividades de apoyo, ¿no?, que son 4: la infraestructura de la empresa, la gestión de recursos humanos, el desarrollo de tecnología y compras, pues son per se entendibles. En lo que les envié hoy, piensen ustedes, hay el ejemplo de un edificio en Corea del Sur, cómo ese país logró, frente a un gran brote de COVID, ¿no?, hacer el cerco epidemiológico, que es lo que están haciendo en Antioquia, y por eso Antioquia es tan exitosa en presentar un panorama del COVID
mejor que el que tenemos en el Valle del Cauca. Y viene lo último, el margen. El margen es la ganancia. Y entonces, oh gran sorpresa, ¿y dónde está la demanda? O sea, eso que usted vio en los videos de oferta y demanda, lo que usted vio en los capítulos que alcanzamos a distribuir, oh gran sorpresa, y esto es deporte. Aquí no aparece. Y esto, deporte, es lo que toda empresa, toda organización debe dominar. O sea, son 10 áreas que el piloto debe saber cómo está cada una de ellas en su organización y en su grupo. 4 de actividades de apoyo, 5 de actividades de la producción y la más importante que es las ganancias, o sea, el margen. Y el margen, de paso, depende de algo importante y es cuál es su capacidad de fijarlo en el mercado. Y eso, créanme, no depende del consumidor. Sí podemos darle, cierto, una parte al marketing, le podemos dar una parte al servicio postventa. Pero eso está fundamentalmente determinado por la competencia. Y por eso usted tiene que ser exitoso en todos los 9 campos para ofrecer una diferenciación de valor como un todo frente a lo que ofrecen sus competidores. Algo que no entendemos a veces muy bien en Colombia, y no solamente en Colombia, en otros países. La próxima vez vamos a examinar los conceptos de los videos sobre lo que está en el libro de texto y lo que nos dice Martín Krause. Aclarando de una vez que de los videos de elasticidades, corto plazo, largo plazo y todas esas cosas, lo único que nos debe interesar es el concepto. O sea, aunque parezca tonto, ¿qué quiere decir elasticidad? ¿Cómo se calcula? No importa. Y algo que es costo fijo, que es economía de escala, etcétera, etcétera. Los conceptos, el vocabulario que usted va a oír y que usted va a expresar en los mercados. Ahora bien, lo de Martín Krause es sensacional. No tanto por lo que dice, sino por lo que no dice. Para mí es la perfecta apología del mercado capitalista, y a su vez simultáneamente es la peor defensa que uno puede hacer de esa gran revolución que es el capitalismo. O sea, en otras palabras, si eso es la defensa, es mejor no presentarla. En cambio, Porter sí nos da elementos esenciales para ser mejor
lo que hacen las organizaciones, no solamente públicas, sino privadas. Y sobre eso volveremos. Buenas tardes, que tengan un buen fin de semana y traten de leer lo que les envíen. Hay un artículo sobre algo que tenemos pendiente y que no es que se me haya olvidado, que es si hay precios negativos, y en este caso es el precio del petróleo. Y hay un artículo en lo que les mandé hoy sobre el mercado del petróleo. Léanlo y quizás, deseo ahora, quizás se sorprendan y entiendan la conexión entre el mercado de bienes y servicios y el sector financiero. Que ahora, en un artículo que apareció hoy, Economics, traducido, que hay una brecha gigantesca que amenaza separar dos cosas que antes supuestamente estaban unidas. El sector real, el tangible, y el sector financiero. O sea, estamos entrando en un nuevo mundo. Y ustedes requieren ahora, más que nunca, lo que no tuvimos que hacer nosotros. A nosotros nos bastaban los textos y las gráficas en el tablero. A ustedes les toca aprender, desaprender y aprender, porque recuerden que son la segunda línea y no son el futuro, son el presente. Pero lo que es más importante, créanse a sí mismos que son capaces. Sé que son capaces. Mucho gusto.